Paz a vosotros, hermanos. Reciban todos saludos de parte de Obrero Ismael para cada uno de ustedes. Y en esta ocasión queremos estudiar la primera lección que estaremos estudiando en este nuevo trimestre, aunque viviendo situaciones difíciles en la cual no podemos reunirnos en la iglesia, pero eso no quiere decir de que no la podamos estudiar, que no podamos estudiar nuestras lecciones en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestra familia. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad siempre nutrirnos del estudio de su palabra. Así que en esta nueva lección tenemos varios temas. La tumba de Jesús queda vacía y así sucesivamente iremos estudiando muchas otras lecciones muy hermosas, así que estén pendientes, hermanos. Y para dar un énfasis general a lo que estaremos estudiando en este trimestre, vamos a leer la introducción. En esta serie de lecciones estaremos estudiando lo referente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como también su ascensión al cielo, donde hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre. Es importante estudiar estos hechos, ya que atestiguan que la palabra de Dios, profetizada por sus profetas en la antigüedad, se cumplió y se están cumpliendo al pie de la letra en nuestros días. La siguiente lección nos lleva por la fe y el gozo que sintieron los hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios en las ciudades de Tesalónica, ejemplos dignos de imitar, ya que ellos se sentían de esa manera y no les importaba la persecución que estaban sufriendo en manos del Imperio Romano. Hoy nosotros, viviendo como extranjeros en este país, en este gran país, no somos objetos de persecución religiosa, pero sí muchos hermanos son perseguidos por no tener un estatus legal o incluso por lo que está pasando en nuestro alrededor. Y he aquí la importancia de estudiar estas lecciones para aprender de nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios en Tesalónica. Hablaremos sobre la actitud que debemos de tener. Toda persona que se bautiza en la Iglesia de Dios, todos somos llamados a servirnos los unos a los otros en el temor de Cristo Jesús. Que no nos importe nacionalidad ni condición social, sirvámonos por amor los unos a los otros en Cristo Jesús. Hemos escrito lecciones que hablan de la reincidencia del pueblo de Israel en desobedecer a Dios. Estos pisaban los lagares del sábado, vendían y compraban. A su vez también estudiaremos cómo Dios mismo estaba siempre presto a perdonarles. Analizaremos la razón por la cual, como seres humanos, tenemos momentos en los cuales nos sentimos solos, tal como lo experimentaron muchos personajes bíblicos, como también el pueblo de Israel. Así también nosotros hoy en día tenemos situaciones en las cuales nos sentimos solos. Por último, la importancia de estar atentos al cumplimiento de la palabra profética en nuestros días. Debemos prestar atención al mensaje de los 3 ángeles, ya que la gracia será quitada dentro de nosotros los gentiles y será extendida para el pueblo de Israel. Esta es la urgencia del mensaje de Dios en boca de Juan para las 7 iglesias. Arrepiéntete. Hermanos y hermanas, roguemos a Dios en oración para que todos nos edifiquemos en esta serie de lecciones. Lección número 1. La tumba de Jesús quedó vacía. El texto de memoria lo encontramos en Mateo capítulo 28, versos 5 al 6. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28, 5 al 6. La lectura bíblica lo encontramos en Marcos capítulo 16, verso 2 al verso 8. Y dice de la siguiente manera: Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: No os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id,
decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Muy bien, el propósito por el cual se estará estudiando esta lección es mostrar que la tumba donde Jesús fue puesto quedó vacía, y que este evento de la resurrección de Jesús nos da esperanza de que nuestro Salvador realmente, hermanos, está vivo. Introducción. Los discípulos y las mujeres que anduvieron por un periodo de 3 años y medio con Cristo Jesús fueron testigos de muchos eventos, milagros, y sobre todo estos quedaron maravillados con la enseñanza de su Maestro. Estos hombres y mujeres pusieron su esperanza en Jesús, y toda esta esperanza se derrumbó frente a ellos cuando Jesús es llevado preso y luego sentenciado a muerte, y posteriormente Jesús es llevado al Gólgota para ser crucificado en un madero. El apóstol Pedro había negado a su maestro 3 veces y esto le causó un dolor profundo al recordar las palabras de su maestro: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero no solamente Pedro estaba devastado. Juan el apóstol también se dolía profundamente debido a su amistad profunda y amor que sentía hacia su maestro. María Magdalena también recordó que había sido perdonada por Jesús. María, la madre de Jesús, entristecida e impotente, no podía hacer nada para detener la muerte de su hijo. Todas estas personas y muchos más habían puesto su esperanza en Cristo Jesús, pero ahora su maestro enfrentaba la muerte. José de Arimatea, un hombre rico, da su tumba privada para que sepulten a Cristo Jesús allí. Las mujeres fueron testigos de este hecho. Ellas fueron testigos de la piedra que fue puesta enfrente a la entrada de la tumba. Fue a la mitad de la semana, un miércoles ya para ocultarse el sol, que murió nuestro Salvador y las mujeres regresaron a casa porque el día siguiente era un día de reposo de gran solemnidad. 3 días después de la muerte de Jesús, pasado el día de reposo, sábado semanal, no ritual, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro y hubo, según lo relata Mateo capítulo 28, verso 1 al 2 y 5 al 6, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Cuando leemos Marcos 16, 3 al 8, nos damos cuenta que también muy de mañana vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les habían tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Jesús, el Maestro, había resucitado tal como les había dicho antes a sus discípulos, pero estos no habían creído a su palabra. Así también hoy hay mucha gente en toda la tierra que no saben que Dios envió a su Hijo amado, nacido de mujer, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús ha resucitado. La tumba quedó vacía porque nuestro Redentor está vivo y ascendió al cielo y está sentado en el trono de Dios su Padre. Amén. ¡Qué bendición! Jesús ha resucitado. Y así, hermanos, terminamos la lectura de la introducción, una introducción bastante interesante, con lectura bíblica, mostrándonos así, hermanos y hermanas, que la tumba donde Jesús fue puesto quedó vacía,
Y que este evento de la resurrección de Jesús nos da esperanza de que nuestro Salvador está vivo. Y porque está vivo, hermanos, pues Él nos ha dado maravillosas y grandísimas promesas de vida eterna, de perdón de pecados, es a la cual todos nosotros debemos de acercarnos con una profunda fe, con la fe que Dios demanda de cada uno de nosotros, creyendo completamente en Él, depositando toda nuestra confianza en Él, porque de esa manera es lo fundamental para obtener la salvación y la vida eterna que Dios ofrece. Entonces, preguntas para estudio y enseñanza. Pregunta número 1. Después de leer Mateo 12, 38 al 40, ¿qué señal les dio Jesús a los escribas y fariseos cuando le demandaron señal? ¿Qué significante es para usted esta verdad? Y cuando leemos Mateo 12, 38 al 40, que dice de la siguiente manera: entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondiendo les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bueno, ¿cuál fue la señal, hermanos? A ver, hermanos, contesten aquí en los comentarios. Respuesta: la señal era: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, y esta es la señal, así estaría el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esto es algo muy importante porque cuando estudiamos la muerte y la resurrección de Jesús, nos damos cuenta de que realmente Él cumplió esta señal. Estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches literalmente. No más, no menos, estuvo perfectamente. Entonces esa era la señal. Ahora, ¿qué significante es para usted esta verdad? Bueno, muy significante por el hecho de que Él está anunciando los días y las noches que estaría en el corazón de la tierra, pero no estaría solamente por 3 días y 3 noches, sino que después de haber pasado esos 3 días y 3 noches, iba a resucitar. Otro aspecto muy importante vemos es de que Él lo cumple perfectamente cuando vemos o estudiamos la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Cuántos días estuvo realmente en el corazón de la tierra? Y si lo estudiamos bien, pues nos vamos a dar cuenta de que Él justamente estuvo 3 días y 3 noches. Pregunta número 2. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, Jesús también estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, según lo relata la señal que cita Jesús en Jonás 1:17. ¿Qué impacto tiene en su vida personal el hecho de saber que Jesús venció la muerte y resucitó de la tumba al tercer día? ¿Qué es, hermanos? A ver, comenten por favor aquí abajo en los comentarios. ¿Qué impacto tiene en su vida personal el hecho de saber que Jesús venció la muerte y resucitó de la tumba al tercer día? A ver, respuesta: confianza en las promesas de Dios. Sí, confianza en las promesas de Dios, porque si Dios lo había profetizado de esa manera y Jesús mismo lo había dicho de esa manera, que estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches y después iba a resucitar, entonces eso nos da confianza, porque cuando lo estudiamos vemos que se cumple cabalmente. Para Dios, hermanos, no hay nada imposible, ¿verdad? Eso es lo que nos debe de inspirar a nosotros confianza. Su resurrección es la esperanza por la cual cada uno de nosotros los cristianos vivimos. Si usted es parte de la iglesia de Dios y es parte de esa fe que está empezando a crecer o que está creciendo o que ha crecido a lo largo de muchos años en la iglesia, pues esa es la esperanza la cual nos mantiene vivos. Otro impacto, hermanos, es de que la tumba no retuvo a Jesús. Y porque no retuvo a Jesús, por supuesto, eso nos da más confianza saber de que Él nos ha prometido a todos nosotros salvación y vida eterna. Él nos ha prometido a nosotros de que no importa lo que nos pase en este cuerpo en la cual vivimos, si vivimos confiando en Dios, creyendo en Él, obedeciendo sus mandamientos, al final, hermanos, Él nos ha prometido vida eterna.
Cuando leemos 1 Corintios 15, 12 al 23, vemos que nos enseña principios de verdad acerca de la resurrección de Jesús. Vamos a leer 1 Corintios 15, 12 al 23. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis muertos en pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y esta es la esperanza, hermanos. Esta es la esperanza de que si Cristo resucitó, y esa es nuestra esperanza, esa es la seguridad que todos tenemos, entonces, así como Él resucitó, como primicia, como lo dice aquí, en orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, hermanos, analicemos los principios de verdad acerca de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Podemos encontrar verdadera enseñanza escrita en estos versos? Y otra vez, hermanos, si tienen esas respuestas, si quieren compartirlo con los hermanos, pueden escribirlo aquí abajo en los comentarios. Respuesta. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, entonces vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación y por lo tanto estamos aún muertos en pecados. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó y la esperanza de la cual nos aferramos es de que Cristo resucitó de los muertos y que ahora Él intercede por cada uno de nosotros. Entonces, pues no hay ninguna esperanza. Si Él no resucitó, no tiene sentido entonces que creamos en que Dios resucitó a Cristo Jesús de los muertos. Pero, como Jesús resucitó, hermanos, seremos vivificados en Él. Y esta es la esperanza. Esta es los principios de verdad. Que Cristo resucitó y porque Él resucitó, ahora nosotros también seremos vivificados. Ahora, ¿tiene un orden? Por supuesto. Cristo, las primicias, como la primicia, y luego los que son de Cristo en su venida. Y esto es algo muy importante porque nadie ha sido perfeccionado aparte de nosotros, los que aún vivimos, sino que hasta que Jesucristo venga, todos juntos seremos vivificados. Pregunta número 4. ¿Es fundamental en su convicción de fe saber que Jesucristo resucitó al tercer día, cumpliendo así su palabra dicha a los escribas y fariseos en Mateo 12, 38 al 40? A ver, hermanos, contesten. Otra vez, hermanos, les invito a que contesten aquí abajo en los comentarios. Cada uno tiene su forma de ver las cosas, de entender las cosas, y pueda que su manera de entender nos pueda ayudar a nosotros y a otros hermanos a poder entenderlo de una mejor manera. Ahora, ¿es fundamental en nuestra convicción de fe saber que Jesús resucitó? Por supuesto, lo es. Pero un aspecto muy importante que todos olvidan es que realmente Él resucitó al tercer día. Y cuando hacemos las cuentas de la fe que nosotros debemos de tener, debe de ser basado en esta verdad, en este anuncio, en esta señal que Él la dio en Mateo 12, 38 al 40. Él claramente lo dijo: estaré en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, por supuesto que sí, porque si no lo cumple de esa manera, que estaría 3 días y 3 noches, entonces lo que Él estaba diciendo no era verdad. No era verdad. Pero no podemos decir, solo basta saber que sí resucitó y eso es suficiente, porque entramos en una controversia
con muchos que tienen una creencia completamente diferente a la cual lo establece la Biblia. Entonces, pues a la conclusión a la que se llega es, bueno, solo basta saber que sí resucitó y eso es lo más importante. No, es muy importante que todos estudiemos bien su palabra y que entendamos de que lo que Él dijo en Mateo 12, 38 al 40, lo cumplió cabalmente. Pregunta número 5. Según 1 Corintios 15, 14 nos dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Basado en este verso, ¿lo llena a usted de fe y esperanza el hecho de saber que Jesús resucitó? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y nuestra respuesta, hermanos, es por supuesto que sí. Nos debe de dar fe y esperanza, nos debe de llenar de fe y esperanza. Y no solamente de eso, sino que también de confianza, de seguridad, saber que no solo resucitó, sino que también es nuestro intercesor, es nuestro abogado ante el Padre. Y así, hermanos, concluimos la primera lección de este segundo trimestre del año 2020. Conclusión. Jesús derramó su sangre en la cruz por darnos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Pero su resurrección gloriosa es un fundamento y garantía para nosotros como sus seguidores, ya que nos garantiza que Él está vivo, así también nuestra esperanza en Él. Jesús es hecho primicia de la resurrección y esta es nuestra garantía de vida eterna. Por esta razón, hermanos y hermanas, sigamos firmes y constantes en Cristo Jesús, creciendo cada día en la obra del Señor Jesús, sabiendo, hermanos y hermanas, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y antes de terminar, hermanos, queremos invitarles a que juntos estudiemos la segunda lección la próxima semana, Jesús asciende al cielo. Así que estemos pendientes y un saludo de paz a todos ustedes, paz a vosotros.